sé que muchos lo han hecho en varias oportunidades, pueden verlo igualmente. Y no lo hagan, no lo hagan. ¿Por qué? Porque mira, el sábado también me llegó una señora que le indiqué un tratamiento y la señora no se lo quiso poner porque buscó los efectos adversos de los medicamentos Ajá. y como todos los medicamentos tienen efectos adversos, ella sumó uno de cada medicamento que le mandé y me dijo, yo no me los voy a poner porque después voy a estar peor. Exacto. Entonces, Solo por los efectos adversos. Ahí yo le expliqué que no necesariamente le tenían que dar, que muchas personas lo toleraban bien y todo lo que... Bienvenidos al segundo episodio de Acamédico. Para los que no nos conocen, mi nombre es Marcos. y mi nombre es Brian y el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de la inteligencia artificial, un tema que está bastante en auge recientemente por todos los avances que se han venido dando. Vamos a enfocarlo un poco acerca del área de la medicina y bueno, hablar un poco acerca de los beneficios y los aspectos negativos que esta resalta en cada una de las prácticas. Bueno, realmente la inteligencia artificial ahorita está en auge. En cambio, en la medicina es algo que se ha venido utilizando durante mucho tiempo y se ha intentado insertar este tipo de tecnología en cuanto a la medicina. Sin embargo, desde hace mucho se han venido muchos avances, muchas evoluciones desde la técnica quirúrgica hasta la manera de estudiar. Tanto así de que, por ejemplo, en la parte quirúrgica, en algún momento pasamos de todo a la parte mecánica básicamente con bisturí, luego a electrobisturí, posteriormente se hizo con lo que es la laparoscopia y bueno, hasta hoy en día que hay avances como el Da Vinci que los vamos a comentar un poquito más adelante. Claro, a medida que vamos pasando, digamos que todas las áreas y todos los ámbitos van evolucionando con el fin de mejorar la práctica y de reducir los niveles de error. De hecho, en la medicina, que es donde se pagan más caros los errores, es donde se ha tratado de enfocar un poco más o ser un poco más incisivo y tratar de reducir toda esa capacidad humana, porque sabemos que, bueno, lo que nos hace humanos es que todos cometemos errores y que dentro de la práctica médica no es la excepción. Entonces, a medida que ha ido avanzando todo, se han implementado nuevas tecnologías y hoy en día pues se está en búsqueda de, no reemplazo, pero sí de mejorar de forma muy marcada la actividad humana dentro del ámbito médico. Claro, pero como dices tú, hay ciertos parámetros o ciertas eh, opciones en las cuales se sigue cometiendo errores, tanto en el nivel humano como en la parte de la tecnología. Y creo que esto sí se ha venido creando para eliminar este factor de error, pero hasta que nosotros no aprendamos a utilizarlas o no tengamos alguna guía que nos enseñe a utilizarlas bien para lo que queremos, vamos a seguir teniendo error. Muy fácilmente, un ejemplo que te comenté hace poco, una señora que me llegó a la consulta el día sábado con su hijo, un hijo de 14 años, y la señora llegó preocupada, muy, muy preocupada. Ella se acercó a la consulta, ¿por qué? Porque el niño tenía dolor de cabeza y tuvo dolor de cabeza ese día y la semana anterior. Pero ella se metió en internet y buscó que el niño tenía dolor de cabeza esa semana y la semana anterior. Sin embargo, ella me comentó que tenía un familiar directo, que era su cuñada, era la esposa del hermano, que en algún momento tuvo un tumor cerebral y bueno, lamentablemente la señora falleció. Entonces, con esto, la señora colocó eso como antecedentes en el niño y de una vez le salió en internet, en Google, que el niño probablemente tenía un tumor cerebral. Entonces, es algo que debemos saber diferenciar en cuanto a cómo utilizarla, para qué utilizarla y en qué momento dejar de acudir tanto a la tecnología como a la inteligencia artificial y ir directamente hacia un médico que es el especialista, el cual debería decirte o no si eso es viable para el niño o no. Exacto. Yo creo que, bueno, obviamente cada cosa está destinada a un propósito en específico. Cuando se crean nuevos aspectos o nuevos elementos para mejorar en distintas áreas, creo que el error viene cuando personas que desconocen de esa práctica o de esa teoría en específico intentan implementar dichas técnicas o dichas herramientas para ese ámbito. ¿A qué me quiero referir con esto? En lo personal no sé nada de mecánica automotriz. Si yo, por más que sea que la inteligencia artificial me dé, digamos, el conocimiento, mira, ¿cómo puedo yo reemplazar la bomba de agua de un automóvil tal? Él ya me va a redactar paso a paso de forma seleccionada y se los vamos a dejar por acá.
cómo se realiza el procedimiento. Pero yo que desconozco totalmente de la estructura del motor de un automóvil, cuando yo vaya a realizar la práctica, obviamente voy a cometer muchísimos errores, porque no necesariamente porque la inteligencia artificial me dé ese recurso, yo puedo estar capacitado para eso. Entonces, una persona que cree que porque encuentra una información en específico la relaciona directamente con el caso, o en este caso, el paciente que era su hijo, resulta obviamente en forma negativa porque desconoce totalmente acerca de todas las aristas que puede llegar a tener. Claro, pero ahorita, por ejemplo, es más que todo por el auge de ChatGPT, básicamente, aunque tenemos ciertos, por lo menos acá en Venezuela tenemos ciertas dificultades o ciertos obstáculos para utilizarlo, ya mucha gente lo está utilizando. Pero si nos vamos al netamente el punto de ChatGPT, es una inteligencia artificial que básicamente es inteligente, por decirlo así, puede hablar contigo, te puede dar información, mucha información, y pero esto no es nuevo, o sea, esto no es nuevo porque esto se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Google nos da también muchas de esta información, incluso para nosotros Google fue muy importante. ¿Por qué? Porque para nosotros el Internet fue un profesor más. O sea, Claro. yo, como lo comentamos en el capítulo anterior, creo que lo comentamos, en el primer, segundo semestre, cuando un familiar te manda un examen, tú lo primero que haces es buscar por internet a ver qué es lo que significa, porque no lo sabía. Entonces nos apoyamos muchas veces en esa herramienta, porque es una herramienta que se debería utilizar para bien, sin embargo no siempre se utiliza así. Entonces yo creo que siempre y cuando se sepa utilizar, es una herramienta bastante favorable. Pero ahora mira, te pregunto, ¿tú la has utilizado para una consulta, no tanto para el tema de estudiar, porque para el tema de estudiar creo que lo utilizamos todos, pero para una consulta, algo que se te haya olvidado, algo que a ese momento tú llegues y digas, mira, no me acuerdo, lo voy a buscar aquí? No, eso lo hace absolutamente todo el profesional médico y no médico. Porque obviamente el campo de cualquier disciplina es muy amplio. Entonces, me ha pasado muchas veces que complemento más que todo el tema de la farmacología. Es muy variable. En muchas ocasiones son muchas dosis las que cambian según la presentación, presentaciones distintas. Entonces, eso me ayuda a complementar. Básicamente, el tema de Google, que recalcamos, siendo una herramienta para algo que ya yo conozco o ya estoy empapado en toda esa área, simplemente lo utilizo como trampolín para mejorar la práctica de dicha atención. Pero si en tal caso fuese fuera de ese ámbito, no. No creo que sea lo más razonable, y creo que es ahí donde vienen todos los aspectos negativos. Porque cuando intentamos implementar herramientas en áreas que desconocemos, es donde viene cada uno de los errores. Claro, y es que nosotros muchas veces, como lo dijiste, nos apoyamos más que todo en Google. O sea, no nos apoyamos tanto en la inteligencia artificial en ChatGPT. ¿Por qué? Porque hicimos un experimento hace unos momentos antes de empezar a grabar y colocamos que teníamos un paciente con dolor de cabeza, fiebre desde hace 3 días, si mal no recuerdo que lo colocamos. Y la inteligencia artificial le pedimos un diagnóstico y un tratamiento. Y la Ujú. inteligencia artificial comenta, que se lo vamos a dejar por acá abajo para que vean de lo que estamos hablando, comenta que ella no es un personal médico, un personal calificado para dar diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, ella lo que da son recomendaciones muy vagas, Ujú. como por ejemplo descansar, no salir al sol, Tratamientos de venta libre. medicamentos de venta libre como acetaminofén. Ujú. Entonces, y te recomienda que si te sientes muy mal, vayas al Acude a un médico. profesional. A diferencia de Google, que aquí pueden ver la comparación, intentamos hacer lo mismo, y contrario a eso, cuando tú arrojas una cantidad de síntomas, en vista de eso, de que es un buscador y tiene a su disposición muchísima información, información muy amplia, él relaciona eso que tú estás preguntando con cualquier artículo que, digamos, se encuentra ahí a la deriva. De hecho, eso pasa mucho, que el buscador, digamos que te muestra los artículos o la información que está más en tendencia o la que más fue visitada. Entonces, por esa razón, ahí pueden ver el ejemplo que, una vez habiendo buscado el tema del dolor de cabeza en un paciente con periodo de 3 días, te lo relaciona con meningitis, te lo relaciona con un tumor cerebral, te lo relacionas con muchas enfermedades que obviamente el médico no va a pensar de entrada. Puede ser una posibilidad muy remota, pero siempre en Un la mente. 1%. O sea, Exactamente, no, nunca vamos a pensar con un paciente que tiene 3 días con dolor de cabeza
que tiene una meningitis o que tiene una encefalitis. Y que o sea, y que un dolor de cabeza no es igual o no da igual en todas las patologías. O sea, Exacto. tenemos diferentes tipos de cefaleas y eso no lo reconoce ni la Mm, inteligencia artificial ni Google como tal. Digamos que de alguna forma sí, porque si en vista de que eso se plasma textualmente, por lo menos yo escribo un artículo donde describo la cefalea holocraneal para una patología en Claro, específico, pero o sea, yo me refiero en el ejemplo que dimos. ok, Nosotros colocamos dolor dolor de de cabeza cabeza y y él te... busca 10.000 millones de dolores de cabeza que pueden dar y por diferentes causas. Exacto. No, y de hecho, ahí nos enfrascamos porque este sería como el aspecto para que ustedes comprueben que esté así de la manera. Sé que muchos lo han hecho en varias oportunidades, pueden verlo igualmente. Y no lo hagan, no lo hagan. ¿Por qué? Porque mira, el sábado también me llegó una señora que le indiqué un tratamiento y la señora no se lo quiso poner porque buscó los efectos adversos de los medicamentos Ajá. y como todos los medicamentos tienen efectos adversos, ella sumó uno de cada medicamento que le mandé y me dijo, yo no me los voy a poner porque después voy a estar peor. Exacto. Entonces, Solo por los efectos adversos. Ahí yo le expliqué que no necesariamente le tenían que dar, que muchas personas lo toleraban bien, todo lo que nosotros le explicamos a los pacientes, pero por favor, si ustedes van a ir a una consulta y van a contradecir al médico porque leyeron algo en internet, mejor no vayan. exacto, pasa eso, porque eso es lo que crea la contradicción. Viene la persona que lo leyó anteriormente, te sugiere qué tiene, porque viene con el diagnóstico y te dice, mira doctor, yo vengo con 3 días de dolor de cabeza, vi en Google que podría tener meningitis o encefalitis, y también encontré que los antibióticos que se utilizan para esto son unos que se llaman eh, los beta-lactámicos o uno que se llama X y te dice puntualmente nombres parecidos y te dice, yo quiero que usted me mande eso para yo sanarme. Entonces, obviamente, es ahí donde viene la controversia, porque cuando tú le dices que obviamente no es así, que no le puedes mandar eso porque no necesariamente porque tenga dolor de cabeza va a tener una patología de esa magnitud, el paciente obviamente se pone renuente en contra de la opinión y nada, o no acepta el trato que le estás dando o te contradice y se va. Mira, en este ejemplo, ¿tú crees que en algún momento la inteligencia artificial nos reemplace? Yo creo que, bueno, como cual hemos visto tantas cosas hoy en día, yo creo que mañana puede salir cualquier noticia que hace 5, incluso que hace 2 años, ni siquiera nos imaginábamos. Sí. Creo que en algún momento van a llegar elementos que de alguna forma u otra, por el empeño de muchas personas, van a intentar reemplazar la actividad humana en distintas áreas. Creo que la medicina, y gracias a Dios, nosotros somos lo que vamos a estar, digamos, en el escalón más alto, en el hecho de a qué medida nos vaya alcanzando. Porque ya hemos visto que, como ejemplo, podemos ver las pizzerías que ya son simplemente con brazos mecánicos, un sistema totalmente robotizado donde tú pides una pizza y te la arroja totalmente. ¿Qué pasa? Que la pizza no va a haber ningún problema si se pica en 4 pedazos o si se pica en 8. Pero Claro. cuando tú a una persona que es variable, que todos los cuerpos se comportan de forma distinta, le aplicas ese tipo de prácticas un poco más sistemáticas, siento que ahí van a venir las alteraciones, que pueden de alguna forma, quizás más adelante, darle una conciencia humana, que es lo más complicado, que sea lo suficientemente inteligente como para razonar y diferenciar entre una persona y otra. Es allí donde van a venir, digamos, las sustituciones en distintas áreas. Pero creo que la medicina está blindada de alguna forma u otra porque necesitas humanos para sanar humanos. Claro, lo que pasa es que como tú dices, la medicina es muy humanizada. O sea, Exactamente, y en la medicina 2 más 2 no siempre es 4. exacto. Entonces, muchas veces también el paciente lo que necesita es que lo escuches, que le des una que otra recomendación y que el paciente no necesita medicamentos como tal. Entonces, yo no creo que por lo menos en un periodo tan corto eso pueda ser sustituible por una máquina o por una inteligencia artificial. Claro. Creo yo que no. Ahora, en la parte quirúrgica, como por ejemplo el Da Vinci, que esto busca eliminar el error humano o intenta aumentar la precisión, mejor dicho, porque esta máquina es operada a través de un humano también. Sí, es el humano que realiza. Creo que va a llegar un momento en el cual, por ejemplo, nosotros todos tenemos variantes anatómicas. Creo que va a llegar un momento en el cual el Da Vinci por sí solo haga la incisión, tome una foto, vea la posición en la que están los órganos Ujú. y de ahí
tenga proceda. el procedimiento ya calculado y lo haga de manera exacta, pues. Exacto. Creo que eso pudiera llegar a ser. ¿En qué tanto tiempo o qué tan cercano? Yo no lo veo tan cercano. Exacto. Sin embargo, creo que en algún momento la medicina, como todas las profesiones, nos van a reemplazar en un 70-80%. Yo creo que, bueno, hay dos posibilidades dentro de mi razonamiento, porque está ese hecho de que sigamos avanzando y vayan tumbando una por una la capacidad de una profesión y otra, o de algún desempeño, y llega un momento donde se den cuenta, no, mira, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué vamos a hacer los seres humanos entonces? No es un mundo prácticamente inservible, porque de resto, si quitas todas las profesiones y pones a máquinas a trabajar por las profesiones, surgirán nuevas profesiones para asistir a las máquinas. Será un proceso reverso. Claro, pero es que, o sea, eso se ha venido pensando desde mucho antes. Exacto, es lo que se quiere, pero ¿qué pasa? Yo creo y estoy seguro que ¿qué sentido tiene que en sí, ejemplo, veamos un partido de fútbol de 11 robots contra 11 robots? Va a ser cero entretenido porque lo que le da el atractivo, en ese caso, a los deportes es esa capacidad humana de la soberbia, de la humildad, romantizas el aspecto, la emoción y todo. Entonces, si sistematizas todo, ¿verdad? Buscando perfeccionar, creo que va a llegar un momento donde te vas a dar cuenta de que las cosas no están funcionando o no van a funcionar de la forma que Mire, pensamos. por ejemplo, en los avances de la medicina, como por ejemplo el chip que está creando Elon Musk, que es un chip, se llama X-Space, creo que se llama el chip. Es un chip que está creando desde hace 2 años aproximadamente y ya eso está no en uso, está en práctica. Lo están poniendo en práctica, están haciendo pruebas, ya se hicieron en monos y ahorita lo están haciendo en humanos. Es un chip que básicamente él promete que las personas cuadriplégicas o parapléjicas o las personas ciegas van a poder caminar y ver. Entonces es algo que va a estar en el cerebro y que ya eso se está probando. Claro. Entonces imagínate si eso se puede hacer. O sea, con todo lo complejo que es caminar, que es ver, Ujú. ya se están haciendo experimentos para colocarnos un chip en la cabeza que en este momento se hace para bien, en este momento se vende para bien para este tipo de personas. Pero imagínate, si eso es posible, ¿qué no se puede almacenar en un chip tan pequeño? Claro, ¿qué pasa también? Que yo creo que todo parte digamos, de una voz muy publicitaria, porque él está ofreciendo algo que a magnitud, viéndolo desde el punto de vista científico o médico, tú y yo sabemos que es muy difícil o muy complicado porque básicamente muchas lesiones congénitas que no le permiten a las personas ver desde del inicio de su vida, es por ausencia de algún elemento fundamental o una genesia de alguna porción Encefálicos. de ese sistema que te ayuda a ejercer un sentido en específico. Entonces, creo que es más razonable que ya ha habido prácticas incluso, porque ya tenemos como la referencia de la revista Forbes, que muchas personas han salido ahí, que es la revista de las estafas, le dicen, porque 2 años después que salen en Forbes, caen presos por estafa de esto, por estafa de lo otro. Entonces ya como que se crea esa tendencia y ya ha pasado con personas que han intentado implementar elementos o en este caso sistemas que son capaces de diagnosticar, ejemplo, con una gota de 1 mililitro de sangre, más de 1000 enfermedades. O sea, son capaces de analizar tu sangre para decirte cuándo puedes contraer tal enfermedad, qué prácticas debes disminuir, entre otras muchas cosas. Entonces, una variabilidad de información. Y ya se ha visto que es muy difícil lograrlo porque incluso han hecho la publicidad magna y cuando llegan y los descubren, en realidad el avance no era lo que ellos estaban planteando. Entonces no digo que sea así en este caso, porque bueno, hoy en día se están viendo tantas cosas que quizás ese chip sea cierto. Pero creo que si va orientada a una forma distinta, lo que pasa es que hay que leerlo, estudiarlo más, a ver qué exactamente busca hacer. Creo que sí va a poder tener cierta rentabilidad. Tú y yo sabemos que en qué momento viene la parte negativa de esto. Que obviamente la medicina, si hoy en día existen medicamentos que pueden sanar o pueden mantener al límite ciertas enfermedades, pero ni siquiera son capaces de ser adquiridos por un grupo de la población en específico. Imagínate un chip que va implantado en el cerebro, Claro. para quién va a ser distribuido y cómo se va a tomar eso. Claro, pero no yéndonos tan lejos, o sea, porque este tema del chip es muy amplio, o sea,
Creo que depende de cómo se use o depende de cómo se vaya a industrializar esto, va a tener usos buenos o usos malos, porque sabemos que si esto se llega a crear, el poder adquisitivo va a ser de las personas que tengan un poder adquisitivo alto. Mm, Entonces, no cualquiera va a tener un acceso a este chip. Sin embargo, las personas que van a tener acceso, creo que esas personas, si quieren, van a poder dominar el mundo muy fácilmente. Pero exacto. mira, para cambiar el tema en cuanto al chip y irnos un poco más a lo que estabas hablando de lo del mililitro de sangre. Mira, hay publicaciones, no sé si te han salido en Facebook, Ah, publicidades, ajá. de dos software que a mí me sorprenden mucho. Uno, que es que le colocas el dedo a la cámara de tu teléfono y él te mide la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, te dice si estás bien, si estás mal, si necesitas ir al médico o no. Y, o sea, y eso solo colocando el dedo en la cámara. O sea, ¿qué tan viable crees tú que sea eso? Porque yo Bueno, creo que eso es más una estafa que otra cosa. O sí, sea, creo que no hay manera de medir todo eso, por lo menos hoy en día, capaz en algún momento se haga, pero creo que todo eso en ese momento es totalmente falso. claro. Y lo segundo es, ahorita para dejarte continuar, lo segundo es que también hay uno que te dice, te hiciste un laboratorio y no sabes interpretarlo, algo así comenta, y dice, descarga la aplicación y metes los parámetros y ese mismo software te da las posibles enfermedades que puedas tener y te da un tratamiento y te da lo que significa básicamente la hematología completa, que es lo que ellos promocionan allí. Entonces, imagínate cómo simplemente con tener una leucocitosis, los glóbulos blancos altos o cualquier cosa, los miles de diagnósticos que pueden salir a través de ahí y este software te dice el que tú tienes precisamente. Exactamente. Era lo que hablábamos un poco. El primero que mencionaste, ese es la aplicación se debe llamar interno de pregrado. Porque los internos de pregrado le ponen el dedo al paciente, lo decimos por experiencia propia, le ponemos el dedo al paciente y ya sabemos la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la ciento saturación, la veinte temperatura, 80 absolutamente todo. O sea, somos sabios. Entonces, obviamente creo que eso va por el mismo lado. X cosa, puedes ahí colocarle el dedo todo lo que tú quieras desde cualquier teléfono. Y no creo que sea nada cierto. Probablemente te arroje unos resultados dentro de los parámetros normales que te hagan creer que es así. Pero obviamente una persona que está dentro de un rango patológico no se lo va a detectar porque o sea, es una tecnología bastante complicada. Y lo otro, básicamente, lo que hablábamos, prácticamente es un Google. ¿Por qué? Porque tú le pones los parámetros a Google, tú ves estos resultados en la hematología completa, ¿qué puedo tener? Entonces, en algunos resultados tienes el hematocrito bajo, entonces dicen, no, tú puedes tener una hemorragia digestiva. Entonces, exactamente. básicamente así, porque no te va a interpretar en relación al paciente. A lo mejor, bueno, tiene la capacidad quizás de diferenciar entre el sexo masculino y femenino y que capaz si es mujer te dice, no, bueno, puede estar sangrando por el tema de la menstruación y entre otras muchas cosas, pero quizás no. Entonces no sabes si una mujer sangra más o sangra menos en la Claro, es un menstruación abanico muy amplio que realmente y es lo yo creo que no hay que, posibilidades de que eso lo sepa realmente. exacto, hasta ese punto no es reemplazable ese hecho porque puedes manejar toda la información posible, todos los libros pueden estar sistematizados ahí para arrojarte un resultado. Habrá algunas personas que acierte y lo diga de forma correcta y relacione a lo que en realidad tiene, pero yo creo que más del 50% va a estar errado y obviamente allí va a venir mucha problemática porque si simplemente es eso para arrojar resultados o para hacer diagnósticos, no me quiero imaginar las aplicaciones que sirven para los tratamientos y demás. No, mira, ahorita que estamos hablando de esto y se me viene a la cabeza, ¿qué crees tú? O por lo menos te voy a decir el mío adelante. Yo creo que en algún momento la tecnología va a avanzar tanto o la medicina va a avanzar tanto que nosotros vamos a tener la posibilidad de revivir una persona que capaz no haya fallecido en mucho tiempo, pero que sí haya fallecido en un tiempo muy corto y vamos a tener la posibilidad de por lo menos revivir a esa persona para, qué sé yo, despedirnos, darle un tiempo más de vida o no sé. Yo creo que eso en algún momento va a funcionar o va a ser factible. Sin embargo, lo que no va a ser factible es a qué costo, hablando de otras personas, porque en mi ignorancia ahorita en este momento lo que yo pienso es todo tipo de trasplantes, ¿no? Como que, Ujú. bueno, falleció por tal cosa, bueno, se trasplanta el cerebro a Mm. otro cuerpo, que eso es algo que están haciendo ya. Sí, O lo sea, están no intentando. lo están haciendo, o bueno, lo están haciendo en cadáveres, lo hicieron dos cirujanos,
Para los que no saben, lo hicieron dos cirujanos en dos cadáveres, trasplantaron el cerebro de un cuerpo a otro Sí, y los cirujanos comentaron que fue todo un éxito. Entonces, obviamente eran dos cadáveres, no sabemos realmente si eso es viable con la si vida o funciona o no. compatible con la vida, Exacto. pero si ellos comentan que es viable, no creo que falte mucho tiempo para que lo intenten, por lo menos con animales al principio Ujú. y después muy probablemente con humanos. Claro. Entonces, ¿qué crees tú que será lo más, no sé, loco, lo más extraordinario que pueda llegar a pasar en cuanto a la medicina y sus avances? Yo creo que como las películas de que muchas cosas que vimos antes, ejemplo, a mí me llama bastante la atención una serie que se llama Futurama, que creo es una comedia para adultos de alguna forma u otra, pero es bastante llamativa porque de hecho sus chistes están escritos en muchas ocasiones por físicos, por doctores, o sea, son tan difíciles de comprender que la gente muchas veces se ríe porque tiene chistes básicos, pero hay cosas que están escritas incluso por astrónomos. Entonces es una comedia un poco compleja. Y ahí tienen la táctica de que congelan los cuerpos, incluso hace el trasplante y ni siquiera trasplante de cabeza a un cuerpo humano, sino que conservan la cabeza con el encéfalo y demás, y esta se la aplican a un cuerpo robótico. Para que, Ok, entonces yo creo que, bueno, de alguna forma u otra, vamos a llegar a un punto, no puedo decir qué, porque creo que sería bastante, digamos, poco preciso, porque puedo quedarme lejos como puedo quedarme muy cerca, pero creo que vamos por ahí, por la ciencia ficción. Creo que muchas cosas de las que creíamos irreales, vamos a estar actualmente como que, ¿qué pasa? Que hay otras cosas ejemplo, hace mucho tiempo, yo creo que en los años 90 se creía que para estas alturas ya iban a existir los carros voladores. ¿Verdad? Una práctica que obviamente no se ha podido implementar. Este, eh, bueno, no estamos tan lejos tampoco. exacto, que podemos decirlo de esa manera, pero lo creíamos muchísimo más cerca. Entonces, de la misma manera con la medicina, creo que hay avances y cosas que van a ir surgiendo. Si fuimos capaces de clonar una oveja hace tanto tiempo, creo que más adelante se va a poder hacer la clonación humana, si es, ya se ha implementado incluso. Mira, no sé si la clonación humana, pero lo que se hizo fue eh, que una señora, una portuguesa, señora de Por Portugal, Portugal. dio a luz un niño de su esposo fallecido en 2019. O sea, el señor falleció en 2019 por cáncer y el deseo de esta pareja era tener un bebé juntos. Ok. El señor congeló sus espermatozoides y la señora se hizo una inseminación artificial en el 2022. En el mes pasado nació el primer niño post-mortem, pero a mí me sorprendió cuando leí la noticia porque es el primer niño que nace así. Y segundo, que ya tenía varios años el señor muerto, pues el señor fallecido. Entonces, imagínate, si ya esto es posible, creo que el tema por lo menos de los avances en cuanto a lo que yo te comenté de revivir, porque esto es algo que hace, ¿qué? 5 años, por lo menos no lo veíamos posible. Y bueno, ya es algo que te apuesto que se va a normalizar y es algo que también me aterra porque imagínate, si ya existe la trata de personas, un mercado negro en el cual se venden órganos y se venden mucho tipo de cosas, o sea, ¿qué se pudiera llegar a hacer hoy en día con solo el ADN de una persona? Exacto. Con la saliva, con el cabello, con cualquier cosa. Entonces Ujú. eso es algo que realmente es un tema un poco delicado, pero que en un futuro creo que va a ser, no sé si eh, poder llegar a crear una guerra en cuanto a las personas de estatus más alto. Claro. Bueno, ya para responderte, ir cerrando como el tema, porque es un tema bastante amplio, quizás, bueno, si nos dejan en los comentarios podemos hacer una segunda parte, porque hay muchísimas cosas que se debe saber, cómo vamos avanzando. Quizás en Latinoamérica es un poco más cerrado este ámbito, pero en muchos otros lugares, si tú buscas información, vas a llegar a puntos donde vas a quedar realmente sorprendido. Entonces, si te das cuenta, incluso para tocarlo un poco con ese tema, ya esa práctica de conservar esa capacidad, esos rasgos genéticos o esos elementos para la fecundación, como es el caso del espermatozoide o el óvulo, ya se ha venido haciendo. Ya muchos artistas lo hacen. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que la etapa fértil de algún momento tiene su fin o quizás es más efectiva en algunas etapas de la vida. Entonces
han tratado de conservar esos elementos para posteriormente, si tienen la disponibilidad. Yo creo que se puede prestar para muchas cosas, porque los artistas, si en algún momento se da la oportunidad de que ellos vendan o comercialicen esos rasgos biológicos, cualquier multimillonario quisiera un hijo con los rasgos de un científico, de un deportista. Entonces creo que se vienen muchas cosas que si no se regulan de forma correcta, va a ser un sinfín de problemas. Y lo otro que te iba a comentar, que se me escapó un poco, el tema de las impresiones 3D. Sabes que Ok. esa práctica obviamente ya se ha visto, se puede ver en ciencia ficción, pero incluso ya hoy en día, muchas veces cuando había cáncer o alguna neoplasia a nivel de la tráquea, ¿verdad? Había que hacer una sustitución y un reemplazo, ¿verdad? Dependiendo del daño. Hoy en día existe la capacidad de, según las características biológicas específicas de tu propia tráquea, hacer un reemplazo completamente sintético que es perfectamente funcional e implantarlo y sustituirlo. O sea, no necesitas otra persona, en este caso no necesitas alguien que haya fallecido ni nada. Entonces creo que cuando vamos a llegar a un punto donde si necesitamos un riñón, hacemos una copia de nuestro propio riñón o nos hacen una copia de nuestro propio riñón y se suplanta el riñón que no está funcionando. Entonces es bastante llamativo y por eso digo que son muchas cosas que en realidad van evolucionando y Mira, y para concluir ya de una vez, te quiero hacer una pregunta, pero antes te voy a dar un dato. No sé si has escuchado un podcast también de unos amigos venezolanos, no recuerdo ahorita el nombre de cómo es el podcast, pero es el que dice, John, vacílate esto. ok. Ellos hicieron un capítulo recorriendo Caracas, Ujú. buscando las zonas más emblemáticas de la ciudad. Y ellos se les olvidó hacer el guión. Ok. Ellos se les olvidó hacer el guión. Y el día que iban a grabar, ellos los comentaron, lo escuché por radio, ellos colocaron en ChatGPT, como que, mira, ChatGPT, voy a hacer un episodio, le explicaron y le Ajá. dijeron, dime datos atractivos para las personas que llamen la atención de la audiencia y que enganche con el público. Y ChatGPT le dio una lista larguísima de datos de catedral, de plazas, de muchas. Ujú. Ellos hicieron el episodio, lo grabaron y cuando estaban editando, el productor los llama y les dice, miren, ¿de dónde ustedes sacaron estos datos? Y ellos le dicen, no, bueno, de ChatGPT. Ah, bueno, estos datos son falsos, el 80% son falsos. Y Imagínate. entonces uno de los del podcast va a ChatGPT, coloca la lista y le comenta, como que mira, ¿Por qué me diste esta estos lista resultados? son falsas, estos resultados son falsos. Y ChatGPT le respondió, es que tú me pediste como que sea algo llamativo, que enganche a la audiencia, sin embargo no me pediste que fueran datos reales. O sea, Entonces imagínense, con eso les queda claro que hay que saber utilizar muy bien la inteligencia artificial y que no se debería utilizar en temas de salud, por lo menos no en temas delicados, claro. Hasta que pueda ahora, ser contraproducente para ustedes. Entonces, con este último dato, te quiero preguntar y cerramos con esto, ¿qué tan factible crees que sea la inteligencia artificial en la medicina? bueno, hasta para el médico es una herramienta que quizás más adelante sea fundamental. Para el médico en formación, para los estudiantes de medicina que están en el proceso, si no la están utilizando, están perdiendo el tiempo. Y para los médicos como tal, creo que puede ser un complemento bastante relevante que nos puede apoyar incluso en muchas cosas. Eh, para los pacientes, como siempre lo hemos dicho, para Google, incluso para todas estas herramientas tecnológicas, más que un beneficio le va a ser totalmente contradictorio, así que personalmente recomiendo que no, hasta ahora no puede ser implementada en dicha práctica. No, bueno, yo creo que realmente es un tema que no es factible desde el punto de vista del paciente. Sí se pueden guiar, el médico no lo sabe todo y el médico algunas veces se equivoca, Ok, pero hay que saberlo utilizar de una manera adecuada y con mucha responsabilidad. exacto. Entonces, yo creo que si es por el tema del paciente, simplemente como una guía, sin Ujú. embargo, ir a buscar la ayuda profesional, la ayuda con el médico, y bueno, la parte del médico y de los estudiantes de medicina es una herramienta maravillosa que te enseña a hacer todo lo que tú necesitas, todo lo que le busques, pero lo que necesites, pero necesitas buscarlo de una manera correcta Claro. porque nosotros mismos muchas veces buscamos algo y pasamos horas buscando sin Ujú. tener el resultado que realmente queremos. Entonces, bueno, yo creo que una vez respondido esto, llegamos hasta aquí. Este ha sido todo por el capítulo de hoy. Bueno, comenten,
qué más o menos creen que les gustó más, qué temas quieren que profundicemos. Si tienen alguna nueva práctica, algo innovador, coméntenlo para nosotros también saberlo y conocerlo. Denle me gusta, compartan este capítulo entre sus amigos, sus familiares, para que conozcan y se pongan un poco al día. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao.